lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:41 en la mañana. Seguimos aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Yo les explicaba en el comentario, di mi punto de vista sobre los temas jurídicos. En 43 años la justicia ha sido esto, ya, permanente botín para satisfacer las apetencias del poder político de turno. En 43 años ha sido así, perdóneme, ni antes ni ahora. Y ahora, claro, en medio del debate de la situación del Consejo de la Judicatura, nadie habla de un cambio real de la justicia. Me imagino porque nadie le interesa. Lo cierto es que la semana anterior hubo la votación, faltaron 5 votos, hubo 87, el mínimo era 92, porque eso también establece la norma constitucional. Ya se viene el juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a 4 de los 7. Para eso, por ejemplo, se requieren 70, pero para la Judicatura se requiere 92. Para ministros de Estado se requiere 92. Creo que para la fiscal también se requiere 92, ¿verdad? Me parece, Belkis, en la norma constitucional. Bueno, evidentemente hay esta suerte de normas, de candados que establece la propia norma constitucional. Pero hay la posibilidad de la reconsideración. Más adelante a Viviana Veloz le vamos a preguntar si van a echar mano de esa figura. Pero ¿cómo lee lo que ha pasado en la Asamblea Nacional Ismael Quintana, que visita nuestra mesa de trabajo? Y era hora de que se desvirtualice el doctor y que venga acá a la radio. Porque todas las entrevistas que nos ha dado durante la pandemia han sido virtuales, pero ahora ya quiso venir a la radio y lo recibimos aquí en la cabina. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Belkis, Fabricio. Un abrazo para ustedes, que ya nos podemos ver presencialmente, y un saludo para quienes están mirando y escuchando a través de Sonora. Gracias, doctor. Oiga, ¿cómo evaluó usted el desarrollo del juicio político, esos 2 días, miércoles o jueves, que desembocó en la no aprobación de la moción de censura de destitución? Bueno, sí es complejo a partir de la norma de 2008, me refiero a la Constitución de Montecristi, tumbarse un Consejo de la Judicatura. Es decir, se incluyó esta protección que establece el último inciso del 131, donde se requiere 92 votos, es decir, 2/3 de los integrantes de la Asamblea deben votar por decidir si censuran y destituyen a los vocales, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que se complique la situación mucho más cuando usted tiene un discurso en torno a la función judicial y en torno al Consejo de la Judicatura harto polarizado, ¿no es cierto? Por un lado, esta muy mala defensa por parte de los vocales Murillo, Morillo, Barreno, de señalar que, y ese discurso lo compraron ciertos asambleístas, de señalar que si es que se permitía la censura y destitución de estos funcionarios, iba a haber esta supuesta toma, que en realidad eso es falso, eso es una mentira, esta supuesta toma de la función judicial, ¿no es cierto? Entonces se dijo que el correísmo y el Partido Social Cristiano, que finalmente fueron quienes estaban detrás del juicio político, iban a tomarse la función judicial, porque supuestamente ellos iban a poner ahí a los vocales de reemplazo, porque a través de aquello entonces se iba a nombrar jueces a dedo y entonces revisar se iba a iniciar y procesos para revisar condenas de ejecutoriados. Esto no es posible. Pero eso jurídicamente es imposible y es una mentira. Por eso yo digo, era un muy mal argumento de defensa. ¿Por qué razón? Primero, porque los vocales alternos ya están previamente definidos, son y fueron designados por el Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo. Es decir, en esto no hay mayor lugar hacia donde perderse. El Ciceli, Yolanda Yupangui y el doctor Vintimilla eran quienes debían asumir las vocalías titulares, como dispone además el Código Orgánico de la Función Judicial, donde se indica que ante ausencia definitiva de los vocales titulares, asumen los alternos, así que no había ninguna fórmula jurídica para que el correísmo o el Partido Social Cristiano pongan a dedo ellos vocales del Consejo de la Judicatura. O sea, no es que la Asamblea tiene potestad nominadora de vocales del Consejo de la Judicatura. Eso me llamó la atención, porque, a ver, y lo digo con mucho respeto, pero tal vez un ciudadano que está caminando por la calle no conoce el proceso de reemplazo, pero que un legislador no abra la Constitución para verificar que la Asamblea no es órgano de nominación del Consejo de la Judicatura, que no se abra el Código Orgánico de la Función Judicial para analizar cuál es el mecanismo de subrogación, ya habla mucho de la calidad de nuestros asambleístas, ¿no? Pero le voy a decir una cosa. Hace pocos días, antes del juicio político, entrevistamos en este espacio al doctor Dalton Bacigalupo, por ejemplo. El doctor Dalton Bacigalupo votó abstención. No votó con la posición de la izquierda democrática, que era la de respaldar la moción de censura. Él se abstuvo. Pero él, en esta entrevista con nosotros, sustentó su postura señalando que los suplentes de los actuales vocales ya habían sido cooptados por el correísmo y por el Partido Social Cristiano.
Sí, le preguntamos con Belkis, le digo, ¿y cómo sabe que han sido cooptados? Entonces, obviamente nos dio una respuesta política el doctor Bacigalupo. Claro, me imagino yo que el legislador entró en el campo de la especulación, ¿cierto? Empezar a decir, ay, como se empezó a decir en redes, pues que la doctora Elsie Celi es cercana al Partido Social Cristiano, que la señora Yupangui era por aquí por allá. No, y que Elsie Celi era familiar de Natalie Celi, dijo alguien cuando ni siquiera se escribe igual el apellido. Ese tipo de especulaciones no le hacen bien a la institucionalidad. Lo cierto es que esos vocales ya estaban nombrados y si algún político tiene algún reparo porque uno de esos vocales tiene filiación política o ha hecho alguna cosa indebida, cuando se arrancó el proceso de selección era el momento de impugnarlos, pues ante el Consejo Transitorio, cuando hay la fase de impugnación ciudadana. Y eso no ocurrió, por eso mal o bien están nombrados. Lo otro, que se van a poner jueces a dedo. Vea, por esta razón, por poner jueces a dedo, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del proceso de evaluación a la Corte de 2019, precisamente porque tras la supuesta evaluación se pusieron ellos sí jueces a dedo, por eso han sido llevados a juicio político. No existe en el caso de la Corte Nacional de Justicia ningún mecanismo, ni en la Constitución, ni en el Código Orgánico de la Función Judicial, que sirva para poner jueces a dedo. De hecho, ¿por qué la Corte le declara inconstitucional la evaluación al Consejo de la Judicatura actual? Porque le dice que evaluó fuera del periodo constitucional, es decir, le dice, usted no estaba dentro de un proceso de renovación parcial de la Corte Nacional y por lo tanto usted no podía entrar a evaluar. En este momento no estamos a puertas de un proceso de renovación parcial de la Corte Nacional, por lo tanto no cabría evaluación, por lo tanto la sala penal va a seguir estando integrada como está. Y me parece a mí que se ha descubierto el agua tibia, la revisión de las condenas. Vea, el recurso extraordinario de revisión en materia penal existe desde hace rato. Primera cosa. Segunda cosa, no es que uno interpone un recurso de revisión por lo que quiere. Debe haber prueba nueva, hay causales bastante exigentes. Yo, digamos, no soy experto en el área penal, pero basta abrir el Código Orgánico Integral Penal para saber que eso es así. Y que además usted puede interponer el recurso de revisión el rato que quiera y las veces que quiera. Es decir, con este Consejo, sin este Consejo, con esta Corte Nacional o sin esta Corte Nacional, el día de mañana se pueden interponer los recursos de revisión, pero vaya a ver cuál es el nivel de concesión de esos recursos. Entonces, francamente, eso era una muy mala defensa armada desde el lado político, cuando lo que hubiese sido bueno es discutir otras cosas, como por ejemplo, ¿cuánto le va a costar al país las travesuras de Murillo, Morillo, Barreno y Maldonado? Porque se decía que cuánto le costó al país el tema de Lucio Gutiérrez con la Pichicorte y el Pichitribunal. Un muy mal ejemplo porque además del juicio político no es a la Corte Nacional de Justicia ni es al Tribunal Constitucional. Luego la supuesta, el tema de la metida de mano a la justicia de la consulta popular. Perdón que le interrumpa, doctor, pero hacer la comparación con lo que pasó entre noviembre y diciembre del 2004. No, efectivamente. El juicio político es una figura que está consagrada en la Constitución. Y lo de la Pichicorte fue una interpretación eso demuestra antojadiza. Francamente el desconocimiento absoluto de nuestra historia constitucional por parte de los vocales del Consejo Legislativo. Pero más allá de eso, de que los casos incluso no son comparables, te están queriendo censurar y destituir por eso mismo. Es decir, no puedo yo ir al Pleno y decir, al país le ha costado $13 millones indemnizar los casos Quintana Coello y Camba Campos versus Ecuador, cuando la Corte Constitucional es la primera vez en la historia, desde que existe el sistema de control constitucional, que una Corte al declarar una inconstitucionalidad ordena una reparación económica. El fallo no es solamente te declaro inconstitucional, porque aquí parece, para nuestros políticos, que no ha habido declaración de inconstitucionalidad del proceso de evaluación. Todo lo contrario, la Corte lo que no hace, al entender que hay situaciones jurídicas que se han consolidado, es retrotraer los efectos de esa sentencia, pero en compensación a eso ordena reparar económicamente el daño. ¿Cuánto nos va a costar eso? ¿Cuánto nos va a costar la reparación económica que ordenó también la Corte Provincial de Pichincha respecto de este caso de la evaluación donde se dijo abiertamente que se violó la independencia judicial? Ese debió haber sido el debate en la Asamblea Nacional, pero lamentablemente todo se redujo al tema correísmo-anticorreísmo. Correcto. Y brevemente, doctor, más allá del análisis que se ha hecho respecto de los argumentos expresados en la defensa en el marco del juicio político, ¿fue insuficiente la causal por la cual se promovió este proceso de juicio político, yéndonos un poquito más atrás, al origen mismo? A ver, yo creo que no. Es decir, evidentemente sobre el actual Consejo de la Judicatura pesan acusaciones muchísimo más graves que las del tema de la evaluación 2019. Eso es cierto. Por ejemplo, los audios que han empezado a aparecer
luego de que se presentó la acusación constitucional. Lamentablemente, el proceso debía ceñirse exclusivamente a esta acusación, pero no es menos grave. Es decir, a ver, que la Corte Constitucional indique que el proceso de evaluación fue violatorio del principio de legalidad, porque se establecieron vía reglamento sanciones o infracciones gravísimas, sin que esté en la ley, sin que esté en la Constitución, que se haya dicho que el proceso se hizo fuera de los plazos y periodos constitucionales. No es cosa menor. No es cosa menor que nos manden a pagar, pues, Belkis, y todos los que nos están mirando o escuchando, comprendiésemos entre todos que a nosotros nos toca sacar de nuestro bolsillo, porque somos los giles de siempre nosotros, ¿no? A pagar la arbitrariedad de nuestros funcionarios públicos. Ojalá el día de mañana se inicien los procesos de repetición contra Murillo, Morillo y compañía. No es cosa menor que una Corte Provincial de Pichincha le diga en una sentencia que ya está ejecutoriada que se violó el principio de independencia judicial y que ordene la reparación económica de esos daños. Y no es cosa menor, que es un asunto del que nuestros políticos hicieron los locos en el Pleno, que el relator para la independencia de magistrados y abogados de la ONU, doctor Diego García Sayán, en un documento de más o menos 6-7 carillas, haya indicado que este proceso llamaba profundamente la atención al Comité de Derechos Humanos, básicamente porque se estaba instrumentando un proceso de persecución a jueces, donde se iban a violar estándares internacionales en materia de evaluación a jueces, como el tema del principio de inamovilidad, obviamente la violación del principio de independencia judicial, y que se estaba queriendo instrumentar un proceso de evaluación con finalidades específicas. No lo estoy diciendo yo, lo dice expresamente ese documento que la ONU lo hizo llegar en ese momento, digamos, al gobierno del expresidente Moreno. Se hizo algo en torno a esas observaciones. Pero, por ejemplo, el sustento de los integrantes de la Judicatura, Morillo y Barreno, en sus intervenciones, era que la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el reglamento que sirvió para la aplicación de la evaluación y posterior remoción de los jueces, que estuvo bien, que todo fue perfecto, que lo único que cuestiona la Corte son los plazos, es el tiempo que se hizo. Ese es el argumento de ellos. No, por eso digo, o sea, por poco y menos que la Corte les ha felicitado por hacer la evaluación. Vea, ¿sabe el único que felicitó ese proceso en medio del trámite de la causa de inconstitucionalidad? El expresidente de esa Corte, el doctor Hernán Salgado, que tuvo que ser recusado. Y esa recusación fue aceptada en el Pleno precisamente por anticipar criterio. La Corte no ha felicitado. Si hubiese felicitado, no hubiese declarado la inconstitucionalidad del proceso. Perdón, vuelvo a insistir. Revise el registro oficial. ¿En cuántos casos la Corte Constitucional, en una acción de inconstitucionalidad, ordena pagar plata, reparar económicamente un daño? En ningún caso, salvo en este. Así de grave fue el tema. Pero digamos, está bien. Tal vez esa no es la acusación más fuerte que pesa hoy. Evidentemente, cuando la bancada correísta presenta la acusación, no se habían hecho públicos los audios. Y no podía usted, por elementales reglas de debido proceso, incorporar eso al trámite de este juicio político. Por eso entiendo yo que independientemente del resultado al que lleguemos finalmente, si hay o no reconsideración de esta votación, se tendrá que presentar una nueva acusación constitucional por un asunto que es muchísimo más grave y que es algo que nosotros hemos cuestionado en la época de los consejos de la judicatura pasados, de Yalc, de Yávar, de Paulo Rodríguez, pero principalmente de Gustavo Yalc, el tema de la injerencia en la justicia por parte del Consejo de la Judicatura. A través del denominado error inexcusable en su momento. No, eso fue una práctica de ese Consejo de la Judicatura, que igual se ha seguido replicando. Por eso le digo. Lo que pasa es que supuestamente eliminaron el error inexcusable, pero la Corte le ha puesto un freno a eso al requerir las famosas declaraciones judiciales previas a la Corte Constitucional. Me refiero a estos audios donde se escucha a Murillo, Morillo y compañía visitar pues al presidente del Consejo de la Corte Provincial de Pichincha para pedirle, que es básicamente una instrucción de cómo se debía resolver un recurso de apelación, incluso indicando que eso es un favor personal para el presidente de la República, Guillermo Lasso. Si eso no es una violación a la independencia interna, cosa que está prohibida y que genera responsabilidad civil, política, administrativa y penal en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, según el 168.1 de la Constitución, vea, si contra eso usted tiene abstenciones, como las de Creo, como las de Pachacuti, como las de parte de la izquierda democrática, entonces mejor cerremos nomás la puerta, apaguemos las luces, porque entonces acá el discurso es que mientras los otros lo hacían, estaba mal, porque si estos audios, si esta evaluación lo hubiese hecho el Consejo de la Judicatura de Yal, ¿qué estaríamos diciendo ahora? O al menos en mi caso,
Lo mismo de ahora, es decir, juicio político y cuando no un proceso penal. Pero o sea, véale, pero como pero- ahora el cuco correísta va a asomar y entonces hay que dejar nomás que esta gente haga lo que se le dé la gana porque beneficia supuestamente el correísmo. Entonces, vea, no es que a ellos les ha molestado la metida de mano en la justicia. Lo que les molestaba es no poder meterla a ellos, ¿no? Qué bueno que usted lo diga, No porque vamos a entrar. qué bueno que usted le diga, porque yo también lo he dicho. No, Pero qué bueno- evidentemente acá qué bueno que usted cuando lo diga. uno sostiene esto, uno ha sido lacista, morenista, correísta, Claro. ahora soy social cristiano. Bienvenido al club. Vea, doctor, pero hay otra cosa, claro. La acusación es por la sentencia de la Corte Constitucional sobre la evaluación de los jueces. Obviamente en la acusación madre no se podía incorporar el tema de los audios, pero en el debate político sí. Sí, O sea, naturalmente. perdóneme, yo he Además seguido un que montón de sobre juicios eso, políticos y ahí se incorpora. Nuestra legislatura tiene hartos Claro. ejemplos. Los más recientes, el de Pablo Celi. Sí, por favor. Se le acusó por A, se le censuró por B. Así es. El caso del cura Tuárez, se le acusó por el tema de querer incumplir el dictamen del blindaje de la Corte Constitucional y finalmente justo en medio de ese juicio político salen unos audios, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Donde él decía que cobraba $4 millones por un cargo, ni sé qué. Finalmente la razón de fondo política por esa censura fue el tema de los audios. Pero no quiere decir que procedimentalmente sea lo adecuado. No, a ver, en términos jurídicos, Jurídicos. proceso, efectivamente, si a mí me acusan por A, yo me voy a defender por Correcto. A y me van a terminar absolviendo o sancionando por A. Pero en términos políticos en usted términos sabe que hay políticos otros elementos. Hay otros elementos Así es. como por ejemplo algo que sostenía Esteban Torres, que era clarísimo. ¿Cómo puede seguir frente al Consejo de la Judicatura una persona que al día de hoy sigue teniendo impedimento para desempeñar cargo público? Me refiero al presidente encargado de la Judicatura, Fausto Murillo, que tiene, según el ministro de Trabajo actual, ese impedimento. Eran cosas que había que debatir y que lamentablemente ahora sí nos hicimos los exquisitos, ¿no? Pero sí es curiosa la votación, porque usted tiene, claro, 87 votos a favor de la censura y destitución y 49 en abstención. Es decir, ni siquiera la bancada del movimiento oficialista tuvo la posibilidad de votar en contra. Es decir, creo que en términos generales quedó demostrado que hubo incumplimiento de funciones, la infracción, sea por el tema de la evaluación, sea por el tema de los audios, ha sido probada y nadie en esa Asamblea Nacional se atrevió a votar en contra. Por esa razón, veamos qué pasa en los siguientes días con el famoso tema de la reconsideración. Analicemos precisamente estos posibles escenarios, la expectativa por una eventual reconsideración que puede darse como no en una siguiente sesión de pleno. ¿Qué ocurriría si es que hay cambio en cuanto a los resultados de la votación que ya la vimos y finalmente los vocales son destituidos? ¿Qué pasa con la presidencia del Consejo de la Judicatura, que es otro tema que está en medio de la discusión, porque hay también, o estamos a la espera del pronunciamiento que tenga en su momento la Corte Constitucional? A ver, la ley de la función legislativa permite hacer esto. No sería la primera vez que eso ocurra. De hecho, en juicio político ya sucedió con la exministra Verónica de Espinosa, Salud, 2019. donde no se alcanzaron los votos. Creo que esa vez fueron 88, 89 votos. Finalmente se reconsideró, se alcanzó el quórum necesario, 92 votos, y fue censurada. Es decir, la reconsideración es una figura que está prevista en la ley. En la siguiente sesión, cuando la convoque el presidente de la Asamblea, habrá que mocionar esa reconsideración. 70 votos se requiere para aprobar esa moción y luego, si es que eso pasa, entraremos a la votación. Asumamos, ojalá, porque si realmente queremos una justicia independiente hay que empezar limpiando la cabeza de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura. Mientras usted tenga ese órgano podrido como está ahora, el resto, ¿para qué hablar? ¿No es cierto? Entonces, si es que se alcanzan los 92 votos, ya sabemos, los vocales alternos van a asumir esa titularidad, pero quedará en discusión el tema que usted ha señalado, De la que es presidencia. famosa presidencia. Creo yo que ahí no hay mayor discusión. La norma constitucional es absolutamente clara en el artículo 179. El presidente del Consejo de la Judicatura no puede provenir de otra fuente, de otra vertiente de poder, Que no sea la Corte que no Nacional. sea la Corte Nacional de Justicia. Más allá de que podamos discrepar, cuestionar los nombres de las ternas, el presidente de la Corte no ha enviado una, sino 2 veces las ternas, y al señor Ulloa, del Consejo de la Judicatura, que está sentado ahí, gracias a una acción de protección trucha en San Borondón, no se le da la gana de arrancar el proceso de Hasta que designación. no haya un pronunciamiento Eso es de la causal Corte de juicio Constitucional. político, ¿no? Por eso están llevándolos a juicio político, eso es incumplir funciones. Entonces, claro, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana le ha dado un efecto que la Ley de Garantías Jurisdiccionales no le da a la acción extraordinaria de protección que está en discusión en la Corte Constitucional, presentada por quien cree
que puede presidir el Consejo de la Judicatura, que es este señor Álvaro Román. Yo no entiendo de dónde, si la ley indica que la acción extraordinaria de protección no suspende los efectos de la decisión impugnada. La decisión que él ha impugnado le negó en 2 instancias la acción de protección, por lo tanto él no es y no puede presidir el Consejo de la Judicatura, al menos hasta ahora, y mientras la Corte Constitucional no diga lo contrario, que francamente sería escandaloso. ¿Y qué pasaría eventualmente si la Corte Constitucional se pronuncia a favor de esta acción de protección? A ver, en ese caso, evidentemente, él tendría que asumir la presidencia, ¿no es cierto? Y las ternas quedarían insubsistentes. Pero mientras eso no ocurra, el deber del Consejo de Participación Ciudadana es continuar con el trámite, conocer la terna, abrir el proceso de impugnación ciudadana y de selección y nombrar. Y veremos qué dice la Corte en su momento. O sea, no es correcto lo que dice el doctor Ulloa, que él no va a tramitar nada hasta que no haya el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Insisto, está dándole un efecto suspensivo a la acción extraordinaria. Que no puede hacerlo. Que la Ley de Garantías Jurisdiccionales no le da. No tiene esa atribución. Doctor Ulloa abre el artículo 27 de la Ley de Garantías, abre el artículo 62 de la Ley de Garantías para ver clarito que no se suspende la decisión impugnada. Él debería dar paso a que el Pleno arranque el proceso de designación de entre los integrantes de la terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Finalmente en esto entramos porque el Consejo Transitorio hizo lo que quiso en esa designación. ¿Por qué Álvaro Román jurídicamente no podría presidir el Consejo de la Judicatura? Porque él proviene de la terna de la Fiscalía General del Estado y cuando el Consejo Transitorio nombró a este Consejo de la Judicatura, le cogió, ¿no? Entonces dijo, a ver, a este pana que está en la terna de la Fiscalía le vamos a poner en la suplencia de la vocalía de María del Carmen Maldonado, porque claro, la terna de la Corte Nacional se quedó solamente con ella. Se habían descalificado a 2 de los 3 integrantes de esa terna. ¿Y qué procedía? ¿Que se envíe en ese momento una Tenía nueva? que requerirse una nueva terna a la Corte Nacional, finalmente no se hace, por eso es que muchos dijimos el nombramiento de Maldonado, más o menos como el del superintendente de bancos actual, con base en el descarte, y nos iba a generar este problema. Si esto ya lo advertíamos en 2019, decíamos, ¿qué pasa si renuncia? ¿Qué pasa si la censuran y destituyen por juicio político? Me refiero a la doctora Maldonado. ¿Quién va a asumir? Román no puede asumir jurídicamente y ese es el análisis que debe hacer la Corte. O sea, él solamente puede ser suplente. Es suplente. No puede asumir como titular. Pero él no puede presidir la Judicatura pero él porque podía, la Constitución dispone lo contrario. Pero él podía ser llamado, con la renuncia de la doctora Maldonado, él podía ser llamado a reemplazar temporalmente a la doctora Maldonado mientras la Corte enviaba una terna al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Eso hubiese sido una salida o no? No, porque ahí usted tiene una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial que establece que ante ausencia simultánea y definitiva de quien preside el Consejo de la Judicatura y quien lo debe subrogar, usted tiene que escoger entre los vocales un presidente, llamémoslo interno o encargado, y por eso es que se nombra a Murillo de esa manera. Ahora, eso es un encargo, pues, ¿no? Eso es algo temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Consejo de Participación Ciudadana nombre al reemplazo definitivo de la doctora María del Carmen Maldonado. El problema es que parece haber ahí una especie como de acuerdo, ¿no? Entonces yo no nombro, tú te quedas, la Asamblea Nacional en medio se abstiene para no censurar y destituir y todo le estamos llevando a la Corte Constitucional, ¿no? Nos estamos acostumbrando a que todos los problemas de índole política pasen a decisión de la Corte Constitucional. De tal manera que ahora, bueno, habrá que esperar, eso sí, a ver también qué resuelve la Corte Constitucional, pero sin duda alguna el proceso de nombramiento del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura debería continuar su curso, con independencia de lo que resuelva la Corte. Correcto. Doctor Quintana, gracias por sus aportes para el debate. Muchas gracias. Gracias al doctor Ismael Quintana, constitucionalista, con su criterio sobre la situación del Consejo de la Judicatura, lo que está pasando en la Administración de Justicia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.